Nosotros hemos invitado al doctor Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública y Problemática de Consumo de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Y la pregunta que uno se hace es ¿cuánto es 0,5? ¿Cómo me doy cuenta yo que, bueno, me tomé un vaso de vino o una copa de vino y puedo conducir o no? Es muy difícil darse cuenta por la sintomatología cuánto ha alcanzado ese valor. Lo podemos hacer a través de una disquisición matemática y toxicológica de que la ingesta de cuánto alcohol puede llevar a ese nivel en sangre. Esto también va a depender del peso de cada persona, porque de acuerdo a lo que pesamos es cómo se va a distribuir esa cantidad de alcohol. Va a depender del sexo, porque es distinto en el hombre y la mujer. Atento a que en el sexo femenino la distribución de alcohol y grasa es distinto que el sexo masculino. Lo mismo que el metabolismo es más lento en el sexo femenino, por lo tanto es más vulnerable a igual cantidad de alcohol la mujer que el hombre. Y también si se ha ingerido con el estómago lleno, con el estómago vacío, todo esto va a alterar. Claro. Pero para tener una idea somera, primero es tratar de estandarizar, para cuando hablamos de alcohol, cuánto estamos hablando. Entonces, esto a nivel internacional se conoce como una unidad estándar de alcohol. Esta unidad estándar son unos 12 gramos de alcohol, es decir, que un vino de 12 grados significa que tiene 12 gramos en 100 centímetros cúbicos. Es decir, que una copa o una unidad de vino son 100 mililitros. Una copa a la mitad. O la copa 100 llena. mililitros, 100 depende del tamaño de la Bueno, copa. sí, sí, sí. Si es cerveza son 300 mililitros, que es casi lo que trae la lata, que es Claro. 330, aunque ahora vienen latas con más volumen, en contra de todo esto que estamos hablando, Sí. donde los envases O sea, tendrían hay que que ser más fijarse chicos Exacto. y no venir más grandes. Y en el caso del Fernet o un destilado son 30 centímetros cúbicos. Vamos a ir desglosando antes que usted vaya, se siga expresando al respecto, pero digamos, este argumento que esgrime el Fondo Vitivinícola y la industria madre de la provincia en general, que dicen no es el vino lo que después termina en tragedia, digamos, ¿tiene asiento científico? Sí, sin duda. Hoy lo que ha ido cambiando, y que esto lo vemos cada vez más frecuente, son los hábitos y costumbres de nuestros jóvenes, donde la cultura habitual es la ingesta del Fernet, que se ha hecho muy famoso junto con la mezcla con la bebida cola, y con los destilados juntos con bebidas energizantes o estimulantes. Entonces, ¿esto qué impacta? Para tener una idea, para alcanzar una alcoholemia 0,50 en un varón de 70 kilos, para tener un modelo de peso y sexo, para alcanzar un valor que esté al límite de 0,50, 0,40, son 2 copas de vino de 100 mililitros, es decir, 200 centímetros cúbicos. Eso va a alcanzar una alcoholemia en este varón de 70 kilos en esta cantidad de 0,40 gramos por litro de alcohol. Ahora, con el Fernet, si lo clásico que preparan un 50-50 en una copa de 200, es decir, que hay 100 de Fernet. 100 de Fernet es un poco más de 3 unidades de estándar. 3 unidades estándar es el equivalente casi a media botella de 700 de vino y a 1 litro de cerveza. O sea que un vaso de Fernet Un vaso con de la Fernet bebida preparado, cola a mitad y mitad, equivale a una botella. media botella, a media de, botella vino, de vino de 750 y 1 litro o 1 litro de cerveza. Y ya ahí ya no se puede circular, eso excede los Y, 0,5. con ese valor estamos en 0,60, 0,65. Tomando en Con cuenta 2 un hombre de tragos 70 kilos. de 70 kilos. Una mujer directamente. Está en un valor de 0,70, 0,80. Que habitualmente el estándar se toman 2 tragos de estos que se hacen la previa con el estómago vacío, que hace que se absorba más rápidamente, Claro. y un corto periodo de tiempo. Esto fácilmente se llega a 1,40 gramos, 1,60 gramos. Claro. Y que acá es donde vamos a ver el impacto que tienen. Esto que estamos viendo en la calle es este cambio de costumbres, donde acá se asocian las bebidas estimulantes o energizantes que enmascaran los síntomas de alcohol. Entonces sale a la calle alguien con valores de alcoholemia por arriba de 1,50 gramos, con una sensación de bienestar, de omnipotencia, de seguridad, producto de la bebida energizante, que lo hace mucho más peligroso porque va a mayor velocidad y con los reflejos y los aspectos sensoriales totalmente alterados. Por eso esto hay que ver por qué se venden bebidas energizantes en los boliches. Enseguida, si le seguimos con eso, Ricardo Rodríguez le quiere hacer una consulta. Sí, te voy a hacer una pregunta porque me parece interesante el dato. Si fuésemos a tolerancia cero, doctor, y de pronto nos encontramos con que uno va a una reunión, come una ensalada con vinagre,
¿no? Puede dar que cuando le hagan el control de alcoholemia le encuentren justamente alcohol en sangre. Sí, por supuesto. Por eso nosotros estamos... ¿Y cómo hacemos en ese sentido? Por eso hablamos... Para aplicar la tolerancia cero por allí. Inclusive hasta se dice pasta dentales, alguna otra fruta. Eso puede ser por una alteración que genera cuando se hace el test de alcohol en aire expirado. Pero acá lo que tenemos que entender que cuando nos referimos a tolerancia cero, por lo menos desde el ámbito de la toxicología, es no tolerar la presencia de alcohol. Eso tiene que ver que cuánto me limito, como el ejemplo que habíamos visto con las multas. Ahí no hay tolerancia cero, porque eso tendría que haber una sanción explícita y práctica y fáctica en el momento. Por eso la tolerancia debe ser cero, no debe haber alcohol en el volante. Ahora, desde el punto de vista químico, toxicológico, no podemos hablar de valor cero absoluto porque es muy difícil de cumplir. Por eso las normas generales internacionales, donde se han ido ajustando, hablan de este valor de 0,20, 0,30, que es un valor que no afecta. Por ejemplo, como bien decía de la Cámara Vitivinícola, si uno va a un almuerzo y va a consumir 2 copas de alcohol, o la botellita que se ve que venden con algunas comidas rápidas, que tendría que ser más frecuente en todos lugares, que es un 175, yo con ingerir esa cantidad, me demoro 1 hora y media en comer, yo voy a salir a la calle con un valor de alcoholemia que va a estar por debajo de 0,20, lejos de por debajo del 0,20. O sea, no tiene que ver con el vino, sino tiene que ver con estos hábitos, que no me voy a tomar una botella en un almuerzo solo, ni siquiera a veces media botella cada uno, que esto si lo hacemos en 2 horas va a estar por debajo de estos valores, sino lo que tenemos que ver qué envase va a estar disponible para que aquel que quiera acompañar haciendo un uso racional de la bebida puede estar presente, tiene que estar disponible en la cartilla, que yo pueda pedir el vino que quiero, de la calidad que quiero, en esta cantidad de 175, que está estandarizado y está vigente. Y esto me garantiza que cuando terminé de comer, yo estoy con un valor por debajo de 0,20. Por eso esto es importante. Esto tiene que tomarse en forma técnica y científica. Sí, la tolerancia tiene que ser cero. No tenemos que tolerar que sigan sucediendo estos eventos. Pero cuando vamos al aspecto administrativo, legal y toxicológico, tenemos que complementar que hay una realidad que es cierta y que este valor, que nos da una seguridad aceptable, es este valor de 0,20, 0,30, y ahí tiene que haber sanciones que sean ejemplificadoras y que está demostrado que cuando es desde el punto de vista económico duele, pero un ratito. Un poco lo que plantea el señor gobernador, realmente que esto se acompañe, como ya se hace en otras regiones del país o países vecinos, que tenga una sanción que es tiempo, que tiene que ver con la detención o a cambio a través de una actividad social, que esto es tiempo que es mucho más caro para los que están en actividad, dedicar parte de su tiempo libre o tiempo de trabajo para cumplir esta norma tiene un mayor sentido, y esto hace recapacitar para trabajarlo, por supuesto todo apoyado con información, educación, que tiene que empezar desde la escuela. Y culturalmente voy a agregar una opinión, en realidad el que quiere la toma y el que no, pero digo, se ha naturalizado tanto el tema de las previas, y hoy escuchábamos al director de Diversión Nocturna que decía, bueno, cada boliche tiene la obligación desde el año 2011 de tener un alcoholímetro, y si ve a alguien que viene en una situación medio dudosa, realizarle el test. El tema es que por qué está en manos de los propietarios o de la seguridad de un boliche, cuando en realidad tenemos entes de control y tenemos un Estado bastante grande que debería hacerse cargo de esa situación. Pero los empresarios podrían colaborar, Daniela, sí, en el sentido de, por ejemplo, yo recuerdo un caso, porque me lo comentaron inclusive algunas personas que concurrieron a ese lugar, sí, donde un local nocturno, donde van los chicos y jóvenes a divertirse, ¿qué hacían? Le entregaban una especie de premio o incentivo a aquel que no consumiera alcohol durante la noche. Claro. Le ponían una pulserita, y de esa pulsera esa persona no podía consumir, no le daban alcohol. Entonces, cuando salía, le hacían un control a la salida, si efectivamente esta persona pasaba ese control y que no tenía alcohol en sangre, automáticamente tenía ya gratis la entrada en el próximo sábado, sí, y de esa manera también tenía la posibilidad de participar de algunos trabajos. O sea, un buen ejemplo, se puede hacer, de que, claro, se puede hacer desde lo privado también. Se pueden hacer aportes, seguramente, pero claramente el tema ha excedido todo este tipo de medidas menores, y estamos viendo las consecuencias a las claras. Por eso digo, las medidas que deben tomarse deben ser bastante profundas. Le agradezco mucho, doctor. Gracias, Ricardo.